La paz del Señor sea con ustedes. Shabbat Shalom. Sea bendito el nombre del Eterno. Eh, sea bendito el nombre del que hizo los cielos y la tierra. Aquel que es santo. Aquel que es 3 veces santo. Y que no se deja mostrar. Ese, el Dios de Israel, el único y sabio Dios. Sea bendito su nombre, por su misericordia, porque son nuevas cada mañana. Nos renovamos en Él, en medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de la alegría, en medio del gozo. Él es el Señor, Él es el Eterno, Él merece toda gloria y honra y alabanza. Dice la Escritura: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Ya? Aunque todos estén en los montes, la adoración a los dioses paganos era en la cima de los montes, en la cima de la cumbre de los montes. Y cuando uno mira todo lo que el mundo ofrece, todo lo que esta sociedad ofrece, podemos decir: alzaré mis ojos a los montes, alzaré mis ojos al mundo. Lo que hagan, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Bendito es el Eterno, porque solo en Él hay refugio. Él es roca fuerte, Él es Padre eterno. Aleluya. Que está en control de todo. Él está en control de todo. Tengan buenos días, amados hermanos. Sean bendecidas sus vidas en este Shabbat. Les voy a pedir que deje de hacer lo que está haciendo. Que atendamos la palabra del Señor, que usted tenga su Biblia y su cuaderno para entender, ¿sabe? Hay cosas que no entendemos solamente porque no queremos descubrirlo. Solo porque no queremos descubrirlo. Pida al Señor y el Señor le mostrará. Veía algo hermoso que siempre se nos ha dicho, siempre se nos contó que Dios va revelando las cosas. Y yo pensaba y decía: pero si todo está escrito, ¿verdad? Que hay una mezcla de confusión ahí, porque si todo está escrito y ya no hay más revelación, porque todo está establecido, entonces, ¿qué sucede que no vemos lo que está escrito? Es porque existe un tipo de ceguera de leer la Escritura y entender mal, sacar de contexto las palabras, sacar de contexto el mensaje, sacar de contexto lo que Dios estableció. Y eso es terrible. Es terrible, porque te da otra función en tu fe. Pero bendito sea el Eterno, que está en este tiempo sacándonos poco a poco esas nubecitas de nuestros ojos para que podamos entender Escritura. Dice: ¿en qué se gloriará el hombre? Pues en entenderme y en conocerme. O sea, si podemos tener alguna gloria, ¿en qué? ¿Cuál sería nuestra mayor grandeza en esta vida? Es en conocer a Dios y entender a Dios. Ya, muchos tienen experiencias con Dios, pero no tienen su Escritura. Y otros que han tenido la Escritura no han tenido la experiencia. Entonces es una fusión de ambas cosas. Alguien que tiene la Escritura y necesita ser llenado su corazón, entonces van de la mano, no es solamente una cosa. Amén. Vimos la clase pasada,
Vamos a orar antes de comenzar. Bendito eres tú, Hashem, creador del cielo y de la tierra. Bendito eres tú, eterno Dios. Grande es tu misericordia, que nos bendices con este día para escudriñar, para atender tu palabra y saber, Señor, poco a poco, según sea tu voluntad. Abre el entendimiento, Señor, y revela tu palabra. Al abrir nuestros ojos, tu palabra sea revelada, Señor. Te damos gracias por el entendimiento, Señor, que das tú a través de ella. Permítenos tener temor y temblor, Señor, de tu escritura, Señor, que es divina, Señor. Tu palabra, tu Torá es divina, Señor. Aleluya. Y te damos gracias. Te damos gracias por las instrucciones para nuestra vida, por permitirnos no solo vivir, sino el saber para qué vivimos. Te damos gracias por las misericordias y por este nuevo día. Bendice las familias que están en esta mañana con nosotros, Señor. Permite que puedan atender, Señor, en este tiempo a tu enseñanza, Dios, a lo que queremos transmitir. Y sea tu nombre bendito, en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro Maestro, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Amén. Amén. Estamos en la clase, hoy día pasamos a la clase número 10, y para hacer un pequeño repaso, ya, acuérdense que vimos la semana pasada sobre la excelencia de la ley de Dios en el Salmo 119. Nos concentramos mayormente ahí, ¿verdad? Y vimos que la palabra excelencia, el subtítulo del Salmo 119 en nuestra Biblia, Reina Valera, dice la excelencia de la ley de Dios. Si es excelente, ¿se acuerda que dijimos que si es excelente, no hay un término mayor que excelente? No hay un término mayor, solo hay sinónimos. Porque cuando algo es excelente, algo ha alcanzado lo máximo, ¿ya? Y el rey David habla de las instrucciones de Adonai como algo excelente. Y vimos el pasaje, vimos mucha palabra, mucha escritura, en donde habla maravillosamente. No solo habla maravilloso, sino que el Salmo es un acróstico, el más grande de la Biblia, el acróstico de este Salmo, hasta muchos años atrás, hasta un par de años atrás, era el más grande acróstico, ¿verdad? Pero ahora usted se da cuenta de que el Pentateuco o la Torá, ¿ya?, también es un acróstico, que cada cierta letra va formando la palabra, ¿ya? Va formando palabra, eso también lo vimos. Como la palabra de Dios, es hermosa, ¿ya? Y vimos cómo Yeshua dice él en términos de Torá, él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ya? Y dice así: nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿se acuerda? ¿Qué es lo que estaba diciendo Yeshua? Yeshua estaba diciendo: yo soy la Torá, yo soy la Torá, yo soy la Torá. Porque el término camino, el término verdad, el término vida, para el contexto de este tiempo, es ese. Y tiene muchos términos más. ¿Se acuerda que vimos una lista con términos? ¿Qué es la Torá? Es el camino, es la luz, es lámpara a mis pies. Es una tremenda cantidad de terminología que se refieren a la Torá, a la instrucción del Señor, mal llamada ley. Cuando se transcribió al griego, no pusieron instrucciones, pusieron ley. Y ya hemos dicho que ley es muy diferente a instrucción, porque la ley solo te restringe y te castiga, pero la instrucción, cuando tú haces las cosas bien, te premia.
¿Se acuerda que lo vimos hace muchas clases atrás? La instrucción te premia. O sea, si haces las cosas bien, te premia, te va bien. Si haces esto, te va a ir bien. Anoche veíamos, si oyereis mi voz y guardareis mi mandamiento, seréis mi especial tesoro. ¿Verdad? Entonces, la instrucción de Adonai te premia. Es un punto crítico. Es un punto crítico aprender que donde dice ley, bueno, no en todo, pero cuando se refiere a la Torá, está diciendo instrucciones, no ley. No ley, es una mala traducción que se hizo en el griego, quizás no con una mala intención, porque Esdras mismo comenzó con eso, pero ellos entendían, ¿verdad? Ahora yo si leo ley, y si usted lee ley, usted debiera estar sabiendo que dice, la instrucción de Adonai. Entonces ya la palabra ley no es rechazada por nosotros. Lo que fue impuesto en nuestro corazón y en nuestro espíritu es rechazar la ley. Entonces cuando estamos rechazando la ley, la mal llamada ley, que es instrucción, estamos rechazando la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Estamos rechazando la palabra de Dios. Y si rechazamos la palabra de Dios, no somos pueblo de Dios. Mire, imagínense, conecte todas aquellas cosas. Entonces, para ser pueblo de Dios, no hay que rechazar la palabra, hay que amar su palabra. ¿Ya? Isaías dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Después lo dice Pedro también. Entonces, siempre, todo gira, mire, todo gira en torno a la Escritura, en torno a la palabra de Dios. Alguien dijo que todo giraba alrededor de Yeshua, y esto es así, porque Él es la Torá. Entonces, quedamos en que Él era la Torá viviente, ¿verdad? Él es la instrucción del Padre. Él vino a dar los términos de cómo caminar en ella, cómo es el camino. Entonces, es hermoso ver que Yeshua no vino a abolir la ley, dice, y los profetas. No penséis que he venido a abolir o a abrogar, sino he venido a cumplir. Les voy a demostrar, lo que está diciendo Yeshua, les voy a demostrar cómo se debe hacer. Lo que vengo a hacer es a enseñarles cómo se debe caminar. Eso es lo que está haciendo. Y nos mostró que en forma perfecta Él cumplió con todos los mandamientos. Y si así no hubiese sido, no sería el Mesías, no sería santo, porque si hubiese quebrantado un solo mandamiento, entonces Él hubiese sido pecador. ¿Me entiende? ¿Cómo hay que conectar las cosas? Hubiese sido pecador. Por lo tanto, como pecador no hubiese podido llevar el pecado del mundo y la carga. Entonces Él no quebrantó la ley. Porque en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, dice, porque el pecado es la infracción de la ley. El que comete pecado, dice, infringe también la ley, porque el pecado es la infracción de la ley. ¿Verdad? Entonces, si Él hubiese quebrantado un pequeño mandamiento, como el pasar la mano por la espiga, y que lo estaban acusando de que estaba trabajando, entonces ¿quebrantó el Shabbat? No lo quebrantó. Si usted no lee las leyes que tenían, las instrucciones que tenían para poder tomar de los frutos del campo de otro cuando tenían hambre, que era lo que pasaba, entonces uno va a malinterpretar la Escritura sin conocer. Erráis ignorando las Escrituras. Erráis, o sea, se equivocan porque desconocen la Escritura. Eso es lo que está diciendo, se equivocan porque desconocen la Escritura. Y usted no puede estudiar Escritura si usted no la estudia en contexto. Usted tiene que saber lo que sucede
en el entorno, en la cultura, es muy importante, en la cultura. Entonces, si queremos entender la Biblia bajo el pensamiento y nuestra cultura, nosotros la vamos a estar sacando de contexto. Y eso es un error garrafal que ha tenido al mundo, creyendo cosas que no son, pensando que Yeshua dijo tales cosas y no las dijo, porque nunca él cuestionó la ley de Moisés. Nunca la cuestionó. Lo que él cuestionaba era la interpretación de la ley. Nunca estuvo en cuestión o en prejuicio, porque si hubiese sido así, estaría cuestionando al Padre, porque la instrucción la dio el Padre. Entonces, ¿me entiende? Los pensamientos se cruzan y hacen pensar cosas que no son. Y uno tiene que venir, y es nuestra obligación como hijos de Dios, el instruirnos, el aprender, el saber, el querer saber las cosas y no quedarnos con cosas a media o torcidas, porque si un poquito que esté torcida la escritura, un poquito que la entendamos mal, nuestra fe también se desvía, porque la fe está ligada al entendimiento de la escritura. No es una cosa de sentir, es un tema de creer, que hemos creído porque está establecido. Entonces, es así. Así que hablamos de que no toda la... Y esto choca, yo sé que puede chocar en sus corazones y en sus mentes al escuchar estas cosas, ¿ya? Hablamos también de que no toda la escritura, no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. ¿Ya? No todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Y usted me va a decir, ¿pero cómo? Si la Biblia es santa. No. Bueno, lo comprobamos. ¿Se acuerda que fuimos a algunas citas bíblicas donde el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios 6, 21, 22, el apóstol Pablo se está despidiendo? ¿Ya? El apóstol Pablo se está despidiendo. Entonces da recomendación y habla de algunos hermanos. Entonces no es un mensaje de Dios. ¿Ya? En 1 Timoteo 5:23, con esto no quiero que diga que yo estoy anulando la escritura. No es así. Yo estoy diciendo qué es lo que Dios dice. Esto harás. ¿Verdad? Entonces yo le digo, si en 1 Timoteo 5:23, si usted me dice toda la escritura es la palabra de Dios, no, toda la escritura no es palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, ¿ya? Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero no todo es palabra de Dios, hay dos cosas diferentes. Por ejemplo, en el 1 Timoteo 5:23 le dice, no tomes agua, sino que sírvete una copa de vino por problema. Entonces, ¿qué es lo que es eso? ¿Es palabra de Dios? O sea, ¿de ahora en adelante no tomamos agua? No. ¿Ve que sacamos las cosas de contexto? Entonces, es un consejo del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Verdad? Entonces, se lo mandó Dios a decir a Pablo. Pablo profetiza sobre la vida de Timoteo, que no tome más agua. No, es un consejo del apóstol Pablo. Hay consejos, hay despedidas, hay recomendaciones, hay introducciones a las cartas, hay un montón de cosas, ¿ya? Entonces hay que hacer la separación. Lo que es puro y se establece y no puede ser torcido, es la palabra de Dios, es la instrucción de Adonai, es la Torah misma. Eso, cuando el profeta decía que la palabra de Dios permanece para siempre, ¿a qué palabra se está refiriendo? A la Torah, a las instrucciones de Adonai. Eso no se puede torcer. Y dice ahí que no se puede sacar ni una coma, ni una yod, hasta que todo se cumpla. Entonces,
vamos con la clase número 10 para darle continuidad a lo que estábamos viendo. Y estamos viendo la ley de Moisés, que realmente no es ley de Moisés, es la palabra de Dios, ¿ya? Es distinto, amado hermano. Clase número 10, tome con su cuaderno y empieza a anotar, aproveche de escribir, porque algún día le va a servir para repasar o aprender o enseñar. La ley de Moisés es la palabra dictada, ¿se acuerdan? Dictada por Dios. Moisés lo que hizo fue escribirla. Entonces, ¿de quién es la Torá? ¿De quién es la palabra? ¿Es de Moisés? No, se le atribuye a Moisés porque él la escribió. Pero él escribió lo que Dios le dictó. Entonces, ¿de quién es la ley? ¿De quién es la instrucción? ¿De quiénes son las ordenanzas? ¿De quiénes son los mandamientos? ¿De Moisés? No, porque eso sería de un hombre. Ya vemos que en el monte Sinaí era Dios mismo quien dictaba y todo el pueblo escuchaba. ¿Ya? Entonces, inspirado por Dios no es lo mismo que palabra de Dios. No es lo mismo. Inspirado por Dios significa que Dios lo permite. Dios lo permite. ¿Se ha fijado usted de repente que hay predicadores que salen con un buen rema, por decirlo así? ¿Ya? Uso términos comunes para que puedan entender y del medio. Que hablan algo bueno. Oh, sí, eso es verdad. Pero de repente es un consejo y tiene mucha inspiración y Dios lo permite, pero no es la palabra de Dios. La palabra de Dios Él la estableció por medio de Moisés. La palabra inmaculada, por decirlo así, es la Torá. La Torá es santa. Acuérdense que estuvo 1000 años sola. Y eso era suficiente para vivir. Eso era suficiente para entender a Dios. Eso era suficiente para ser prosperado. Eso era suficiente para caminar en rectitud y en santidad. Estaba todo en orden. Cuando dice la Escritura, cuando habla de doctrina, de sana doctrina, dice Proverbios 4:2. ¿Qué dice? ¿Por qué os doy buena enseñanza? ¿Por qué os doy sana doctrina? ¿Por qué os doy? No desamparéis mi Torá, no desamparéis mi ley, no desamparéis mi mandamiento, no desamparéis mis ordenanzas. Esa es la sana doctrina. Entonces, y todos los profetas y los apóstoles, ¿ya? Hablan de lo que está establecido al principio. Todos enseñan Torá. Todos enseñan Torá. Si aquí lo único que no enseñan Torá son de dónde venimos, de dónde estamos despertando, ¿ya? Entonces, inspirado por Dios es porque Dios lo permite. No significa que Él diga, dile a Timoteo que no tome más agua. No, es un consejo del apóstol Pablo, que Dios permite que lo escriba, que quede como enseñanza, que quede como un buen consejo, porque estaba enfermo. Si usted no está enfermo, usted siga tomando agua, que es saludable por lo demás. Ya. Mire, todo texto fuera de contexto, ¿entiende esto? Todo texto fuera de contexto es un pretexto, sirve de pretexto. O sea, yo puedo tomar un versículo de aquí, un versículo de allá, sacarlos del lugar donde fueron puestos y por qué fueron puestos, sacarlos de ahí y formar una idea. Ya hemos enseñado que de ahí viene la idea del rapto. La palabra habla de arrebatamiento. Entonces, pero bueno, cuando se forman ideas con textos sacados de contexto,
con un pasaje sacado de aquí, lo tomo de aquí, lo tomo de allá y lo junto y hago una idea. Y puedo formar una fundación, una religión, un pensamiento nuevo, con muy buena intención. No hay ninguna religión que tenga mala intención. Amado hermano, no hay ninguna religión que tenga una mala intención. Todos existen con una buena intención. Todos. Pero ¿están todos correctos? ¿Están todos correctos? ¿Mm? Si la buena intención de la enseñanza de la fe común del mundo te sacó la instrucción de Dios, te sacó la enseñanza de Dios, la palabra del Padre, una buena intención, pero que te esconde algo. Y eso hicieron en Nicea. Bueno, y desde antes, eso se produjo de antes hasta los años 1400 y todavía hay errores teológicos tremendos por tomar versículos de aquí, tomar versículos de acá y hacer una idea, ¿ya? La escritura se tiene que leer en contexto. Tú tienes que saber por qué fue escrito. ¿Por qué fue escrito? ¿Para qué? ¿A qué se refería? ¿Ya? Avancemos. Mire, versículos. Palabras sacadas de contexto. Versículos mal tomados. ¿Ya? Vamos a leer 2 de Timoteo 4, 13 al 15. Lo tienes ahí. Gracias damos a nuestro hermano que se preocupa de ayudarme en esto. ¿Ya? Mire, dice: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. ¿Ya? Alejandro el candelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Ya? Mire, ¿qué le está diciendo Pablo? Trae el capote cuando venga. Entonces, ¿hay que andar trayendo un capote? O una capa, ya hablemos de una capa. ¿Hay que andar trayendo los pergaminos? No, le está dando le está pidiendo a Timoteo que mira, hazme este favor, me faltan estas cosas. ¿Verdad? Entonces, ¿podemos usar esto como para nosotros? ¿Lo podemos usar para nosotros? ¿Verdad? No, es parte de lo que estaba aconteciendo en ese momento. ¿Ya? No debemos traer un capote y no debemos andar con los pergaminos. Hay gente que ocupa esta escritura y para hacer conforme a lo que ahí está escrito. No es un mandamiento, no es un mandato, no es malo, no es algo malo, ¿verdad? Pero pongamos las cosas en su lugar, pongamos las cosas en donde tienen que estar. Cada cosa en donde tiene que estar. No puede ningún apóstol, y ningún apóstol estuvo por sobre la Torá. Ninguno. Todos guardaron. Todos guardaban, dice Jacobo, Santiago, ahí en el Hecho, capítulo 21. Le dice: hermano Saulo, ¿no sabes que hay millares, así dice, millares de judíos que han venido a la fe en Yeshua y son celosos de las instrucciones? Celosos. Ya, el tema de Hechos 15 es otro tema. Es un tema para los gentiles, para la gente que no tenía instrucciones. Pero el que tiene instrucciones no puede dejar sus instrucciones. Y el que no tiene instrucciones tiene que aprender de las instrucciones. Eso es. Amén. Mira Isaías 56, 12. Vamos a ver si es palabra de Dios. Dice, a ver si es palabra de Dios. Dice: venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este,
o mucho más excelente. ¿Es palabra de Dios esto? ¿Es un mensaje de Dios para hacer? No, no. Cuando sacamos las palabras de contexto, alguien podría pescar este versículo, alguien podría tomar este versículo y decir, ves que se puede tomar vino, hay que embriagarse, hay que pasarla bien porque mañana va a ser diferente, ¿verdad? Pero resulta que el contexto habla que Isaías estaba siendo irónico. Isaías estaba anunciando una ironía, que era lo que estaba sucediendo con el pueblo. Ellos estaban haciendo esto pensando que mañana iba a ser diferente. Por lo tanto, dejaban a sus anchas las pasiones. Las pasiones. Cuidado con tomar escritura para hacer el mal. Una cosa es cometer errores y volver a levantarse, y otra cosa es tomar escritura para hacer el mal, para no hacer lo que no conviene. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. No todo me conviene, hermano, hermana. Ya tenemos que aprender. El problema de darle a la Biblia, a toda la Biblia, la condición de palabra de Dios es este: que no podemos seguir con este consejo. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Por eso erráis ignorando las escrituras. O sea, ¿verdad? 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo peor es que perece por rechazar el conocimiento. Por no querer estudiar, por no querer aprender, por llegar hasta ahí nomás. ¿Sabe? Una de las cosas que uno donde podemos encender la alarma cuando estamos errados, aunque tu vida esté bien, es cuando dejas de avanzar y ya empiezas a encontrar que cosas malas son buenas. Empiezas en tu mente a analizar que sería bueno. Total, si hago esto es lo que me conviene, pero son cosas malas. Cosas que no estableció Dios. Un ejemplo, el matrimonio, algo delicadísimo, un compromiso, un juramento, hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué llegamos? ¿Por qué los matrimonios llegan a la conclusión que sería mejor separarse? Porque ya no se respetan, porque ya no se aguantan, porque ya pasaron límites, ¿me entiendes? Pasaron límites, faltándose el respeto, aburriéndose, ya no encuentran entre sí armonía ni dirección. El problema no está en el matrimonio. El problema está en no seguir las instrucciones de Adonai. Porque si siguiéramos lo que Adonai quiere para nuestra vida, no tendríamos problema en el matrimonio. Porque hicimos un juramento hasta que la muerte nos separe. Pero la gente llega a la conclusión que debe separarse mejor. Entonces, ahí sucede que cuando la gente dice, mejor me separo, ha perdido el norte, está perdiendo la dirección, sus ojos están siendo cegados, su espíritu se está apagando, su entendimiento está siendo reprobado. Porque el Señor nos mandó a que si tomamos una decisión, debemos llevarla hasta el final de los tiempos, hasta que la muerte nos separe. Pero ponemos por delante de nosotros nuestras condiciones. Si yo estoy mal, si tenemos problemas, entonces mejor no tengamos más problemas, ¿verdad? En vez de ir al Señor, a su instrucción del matrimonio y solucionar el tema, preferimos darnos el gustito de lo que nosotros queremos. Y todo se trata de él negarse y de ir afiatando. Pero bueno, eso es lo que al mundo le sucede y al mundo de los matrimonios, ya sean, por decirlo así, moro y cristiano. Todos tienen problemas, todos tenemos dificultades, pues somos dos personas distintas. Pero ¿qué nos hace la unidad?
La unidad no la hace el dinero, no la hace lo que a mí me gusta, lo que a ella le gusta. La unidad, encontramos unidad en la palabra del Señor. Encontramos unidad por medio de su Ruach, por medio de su Espíritu Santo. Nosotros encontramos unidad en el matrimonio, aleluya, obedeciendo a la Escritura. Y temiendo al Señor. Aquel que teme al Señor no piensa en separarse, piensa en cómo podemos solucionar el tema. Eso como ejemplo. Amén. Sigamos. Pregunta. ¿Dónde vamos? Pregunta. Si guardas la Torá y todos los mandamientos, ¿eres salvo? Otra pregunta. ¿Es la Torá eterna? ¿Es la Torá eterna? Tercera pregunta. ¿Es Yeshua la Torá viviente? ¿Es Yeshua la Torá viviente? 4. Yeshua cumplió, mire, esto escúchelo bien. Puede irlo anotando en forma calmada, las vamos a repetir porque les vamos a dar la respuesta. No son preguntas para usted, pero usted ya se está imaginando en su mente, vaya respondiéndola según lo que usted sabe y cree. ¿Ya? 4. Yeshua cumplió toda la Torá en el 100% de lo que está escrito. Yeshua cumplió todo. Cumplió todos los mandatos, cumplió todas las ordenanzas. ¿Cumplió todo? ¿Ya? 5. Mire, esto es increíble. ¿Qué evidencia hay de que acepté al Mesías? ¿Se acuerda usted? Señor, te acepto en mi corazón para que entres, ¿ya? Para que mores. Desde ahora soy salvo, pertenezco a tu pueblo. ¿Qué evidencia hay de eso? ¿Qué evidencia hay de que usted aceptó al Mesías? ¿Cuál es la evidencia? Evidencia, algo que podamos ver. 6. Se puede aprender, ya, esto es un comentario, hermano, sáquele la interrogación, ¿ya? Sáquele la interrogación, por favor. Eso es solo un comentario. Mire. Se puede aprender, pero el cumplir es la verdadera evidencia. Ya, si usted se da cuenta, esta es la respuesta a la número 5. Se puede aprender, usted puede saber, usted puede ver aquí, pero el cumplir lo que voy aprendiendo es la evidencia verdadera. ¿Ya? Por eso hay muchos teólogos, muchos rabinos, ¿ya? Muchos rabinos y muchos cristianos que después, no quiero hablar mal, no voy a hablar mal, me prohíbo hablar mal, mejor me quedo callado. Hay muchos teólogos que saben mucho y es admirable el conocimiento, de verdad, yo soy un admirador del conocimiento, porque sé muy poco, pero la verdadera evidencia es el cumplir. Amén. Sigamos. ¿Hay algo más? Hasta ahí. Mire, vamos a explicar la número 1. Si guarda la Torá y todos los mandamientos, ¿ya? ¿Eres salvo? La respuesta, si guarda la Torá y todos los mandamientos, ¿eres salvo? Nunca voy primero, ¿ya? Nunca voy a poder obedecer perfectamente la Torá. Nunca voy. Entonces, nunca, amado hermano, nunca vamos a poder obedecer perfectamente toda la Torá. Número 2, a esa pregunta. La Torá no es para salvación. Nunca fue establecida para salvación. Siempre la Torá, mire,
Siempre la Torá fue apuntando al que es perfecto. Somos imperfectos, siempre vamos a estar cometiendo errores. Siempre vamos a estar cometiendo errores. Solo Yeshua cumplió perfectamente. ¿Entiende lo que forma esto? Solo Él cumplió perfectamente. Solo Él fue el Cordero sin pecado, sin mancha, al que lo revisaron y no le encontraron ningún detalle. Por eso fue sacrificado, por eso Él es nuestro pesaje. Por eso Él es el Cordero inmolado, aleluya. Que cumple con el Padre y da cumplimiento a todo lo establecido, aleluya. Nunca, amado hermano, la Torá fue escrita para que tuviéramos ahí un cerco y tuviéramos un camino por donde andar, porque nos venía apuntando a quien venía a hacer las cosas perfectas, ¿ya? Pero la mala interpretación de esto dice: Jesús ya cumplió, ahora nosotros no debemos cumplir nada. Entonces, ¿hay que ser malo? Hay que matar, hay que robar, hay que ver la mujer del prójimo, ¿verdad? ¡No! Yo sé que nadie está de acuerdo con eso. Por lo tanto, nadie estará de acuerdo con otras cosas. Mire, nunca vamos a poder cumplir. Todos vamos cometiendo errores. ¿Saben lo que es hermoso de esto? El que usted se esfuerce por aprender y cumplir. Nada más que eso. Nada más. Amén. Entonces, si guardas la Torá y todos los mandamientos, ¿eres salvo? No. Es la palabra del Señor, es la instrucción del Señor para su pueblo santo. Si oyereis hoy mi voz y guardareis mis mandamientos, seréis mi especial tesoro. ¿Qué dice Pedro? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Ves? Dice lo mismo. No está creando un pueblo nuevo. Los apóstoles no están creando un pueblo nuevo, están creando el regreso. Por eso dice: despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo, te alumbrará el Mashiach. Aleluya. Amén. No, hermano. No, por medio de la Torá no hay salvación, pero es el camino. Cuidado. ¿Ya? Vamos. ¿Es la Torá eterna? ¿Es la instrucción del Señor eterna? ¿Qué dice usted? La instrucción fue abolida. ¿Es por un tiempo y después nada? ¿Después es la libertad y el libertinaje absoluto? No. La Torá es desde siempre y para siempre. Desde siempre y para siempre. Lo vimos antes que Moisés la escribiera. Moisés la escribiera en el capítulo 26 de Génesis, Dios le dice a Isaac: porque tu padre Abraham cumplió mis preceptos, mis mandamientos, mis ordenanzas. Aleluya. Dios cuando hablaba con Abraham, cuando habló con Noé, cuando habló con Adán, le dio sus instrucciones. Si no, Noé no hubiese sabido qué es lo que era un animal limpio y un animal impuro. ¿Entiende? El criterio del reino es desde siempre y para siempre. No cambia, no tiene variación, porque Dios no tiene variación. Dios es así, Él dijo y eso es. Desde siempre y para siempre. Los que interpretamos mal somos los humanos, los latinos sobre todo. Aleluya. ¿Es Yeshua la Torá viviente? ¿Es Yeshua? Amén. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dijo: yo soy la Torá, yo soy la Torá, yo soy la Torá. Él dijo: yo soy la instrucción, yo soy la instrucción del Padre. Yo soy el cumplimiento de la instrucción del Padre. Aleluya. Yo soy el cumplimiento. Heme aquí delante de ustedes y
tanto tiempo estoy entre vosotros y no me habéis visto. Oh, aleluya. Él cuando discutía con los fariseos, con los saduceos, nunca discutió sobre la ley de Moisés. Nunca, hermano. Eso es algo sacado fuera de contexto. Lo que él discutía era la interpretación que le daban. Porque habían 2 escuelas y habían 4 sectores de judíos. Y cada uno tenía su interpretación de la ley. Y Yeshua discutía con ellos sobre eso. Sobre la miseria de sus corazones. Sobre la falta de fe, sobre la falta de amor. Porque la Torá, la instrucción del Eterno es amor, es misericordia. Es misericordia, aleluya. No es algo que nadie cumplió, no hay que cumplir. No, es misericordia. La misericordia, ¿no? No lo dijo el salmista. Misericordias se renuevan cada mañana. Nuevas son cada mañana. Ese texto no es del Nuevo Testamento. No estoy anulando el Nuevo Testamento como algunos piensan. Pero cuando habla el salmista, nuevas son cada mañana tus misericordias. ¿Entiende la profundidad? ¿De dónde viene esa escritura? De antes. Mal entender, mal interpretar, nos lleva a tener una fe diferente. Ojo. Amén. Yeshua, mire, aquí hay algo importantísimo, amado hermano. Yeshua cumplió toda la instrucción en el 100% de lo que está escrito. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? Que Yeshua, si yo le digo que Yeshua fue hallado sin mancha, sin pecado, sin culpa, automáticamente pensamos, sí, él cumplió todo, ¿ya? Pero él no cumplió todo en todo. La respuesta es no. ¿Por qué? Por ejemplo, él no era casado y habían instrucciones para el matrimonio. Por eso toqué el matrimonio un poco antes, ¿ya? No era casado, por lo tanto él no tenía que cumplir las instrucciones para el matrimonio. ¿Por qué no tenía mujer a que darle ni explicaciones, ni lidiar? ¿Me entiende? Él era hombre, habían instrucciones para las mujeres, por ejemplo, en su periodo, y la hermana entiende, los varones yo sé que también, las mujeres tenían en su periodo y tenían instrucciones para aquello. Entonces, ¿Yeshua cumplió con eso? No, era hombre. ¿Me entiende? Hay cosas que Yeshua no tenía que cumplir, no porque él las quebrantara, simplemente porque no estaban en su medio. Hay cosas que no están en nuestro medio, amado hermano, que no están en nuestro medio. Habían instrucciones para los levitas, para dentro del templo. Habían instrucciones para ciertas cosas. ¿Usted tiene campo al cual usted siembra? ¿Verdad que no? Entonces, ¿cómo va a hacer aquellas cosas? ¿Verdad que no? No le aplica a usted. No le aplica. Hay cosas que no nos aplican porque hay que ir al contexto de las cosas y de las instrucciones de Adonai. Entonces, ¿Yeshua cumplió toda la Torá? No cumplió toda la Torá. Eso no significa que la haya quebrantado, ¿ya? Son dos cosas distintas. Sino que él cumplió lo que a él le correspondía cumplir. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Entiende? Él no podía cumplir leyes de matrimonio si no era casado. Pero lo que a él le concernió cumplir, lo cumplió al 100% para explicarlo. ¿Amén? 5. ¿Qué evidencia hay de que acepté al Mesías? ¿Cuál es la evidencia que tenemos de que aceptamos al Mesías? Siempre nos enseñaron cosas que en parte son y en parte no, porque las malas interpretaciones nos llevan a tener una fe diferente. Sí, es una cuestión muy cierta, muy cierta. ¿Qué evidencia hay de que acepté al Mesías? Ahí está la respuesta. Que hago mi mayor esfuerzo por cumplir los mandamientos
debemos guardar el Shabbat. Mire, hay unos textos ahí, me parece, ¿sí? Juan 14, 21 dice así: el que tiene mis mandamientos. A ver, primero, Yeshua no enseñó mandamiento nuevo, ¿ya? Cuando él dice, os doy un nuevo mandamiento, él está dando... Mire, usted tiene que entender el contexto, y esto es explicativo. Mire, habían distintas escuelas que entendían y tenían interpretaciones diferentes de los mandamientos, interpretaciones diferentes, y Yeshua peleaba con eso, ¿me entiende? Y a esas interpretaciones los colocaban como mandamientos. O sea, es como, no sé si usted entiende algo de política, pero se envían mociones a las enmiendas, ¿ya? Las enmiendas sobre las leyes. Entonces es como, esta es la ley de Moisés, esto fue lo que estableció, y este decía, pero la interpretación de eso es esto, ¿verdad? La interpretación de esto es eso, y otro decía, no, es esto. Entonces ponía más mandamientos sobre el mandamiento original, ¿verdad? Entonces cuando Yeshua dice, cuando uno va al contexto histórico, y cuando se mete un poquito más allá en el querer aprender y saber, cuando él dice, os doy un nuevo mandamiento, él está diciendo, os doy mi interpretación del mandamiento. Si la ley, la Torá de Dios, tiene mandamientos sobre el amar al prójimo, tienes el mandamiento sobre guardar al pobre, al advenedizo, al allegado, al refugiado, como decía un pastor, al huérfano, a la viuda, al vagabundo, al menesteroso, ¿verdad? Tenía leyes, tenía ordenanzas para el pueblo de cómo tratar a su gente que había caído en desgracia, que no tenía las mismas oportunidades, de amor. Leyes de amor, leyes de retribución, ordenanzas de retribución. Si tú pasas a llevar a alguien, tienes que retribuir lo mal que le hiciste, el daño que le hiciste, tienes que retribuirlo. Entonces había amor, la Torá es amor. Entonces Yeshua dice, os doy un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros. Eso está en la Torá, ¿me entiendes? No estoy anulando a Yeshua, estoy diciendo lo que él estaba interpretando, ¿verdad? Entonces Yeshua, por eso quiero explicar eso, porque pareciera que Yeshua está dando nuevos mandamientos, y si él estuviera, yo le digo, hermano, que si él estuviera dando un mandamiento diferente a la Torá, él no sería el Mesías, él sería un antimesías. Porque en el contexto bíblico, el Mesías tiene que venir a cumplir todo lo que está en la Torá. ¿Entiende? Todo lo que está en la Torá. Entonces, si él está haciendo algo que está fuera de la Torá, si usted ha creído eso, está equivocado. Está equivocado, porque no es así. Él vino a cumplir, y él lo dijo y lo estableció. He venido a cumplir. A Moisés, he venido a cumplir a Moisés y los profetas. Aleluya. He venido a cumplir a Moisés y a los profetas. Eso el apóstol Pablo lo entiende muy clarito cuando dice en Efesios 2:20: permaneced en la doctrina de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra angular Yeshua HaMashiach mismo, Jesucristo mismo. Porque él dijo, he venido a cumplir a Moisés y los profetas, lo que anunciaron los profetas. Aquí estoy. Aleluya. Entonces, mire, dice así, una vez aclarado ese punto, cuando él pareciera que da nuevos mandamientos, no puede dar nuevos mandamientos, no puede escribir algo nuevo, porque en la Torá, en la palabra de Dios, está establecido que cualquiera que agrega o quita, no es de ahí, ¿verdad? Entonces no puede transgredir esos límites, no los puede transgredir, porque Dios es perfecto, y Yeshua dijo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Y citamos Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dijo, yo soy la Torá,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la instrucción, yo soy la instrucción, yo soy la instrucción. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¡Wow! Ese es el que me ama. Aleluya. ¿Qué evidencia hay de que acepté al Mesías? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¡Wow! Nunca se desprende una frase de la otra. Va todo entrelazado. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El deseo de cumplir los mandamientos, guardar su palabra, es el deseo de vivir dulcemente, porque la Torá es dulzura, es miel, es miel a nuestro paladar, a nuestro entendimiento, aleluya. Y Yeshua lo establece así, mire, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, aleluya, creados en Cristo Jesús, mire, para buenas obras. ¿Cuáles? ¿Cuáles obras? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué fue lo que Dios preparó de antes? Sus mandamientos, sus instrucciones, su camino, aleluya. Bendito es su nombre, bendito es su nombre. Por eso cuando llama a hacer teshuvá, arrepentimiento, el arrepentimiento verdadero es volver a sus instrucciones. Mira, te explico. Yo explicaba esto. Esto es el camino. Vamos a hacer cuenta, lo voy a graficar. No sé si se ve en la mesa. ¿Se ve? No, no se ve la mesa. Esto es el camino. Y aquí está el Padre. El que andaba antes era así, mire. El que andaba en el camino, en la instrucción del Padre, podía venir al Padre. Tenía la conexión. El Padre escuchaba sus oraciones, ¿verdad? El Padre escuchaba y veía su condición, porque cómo caminaba, cómo andaba. Por eso la recibía. Pero una vez venido Yeshua se pone frente al mundo y pasa esto. Yeshua se pone, acá Yeshua, la gente viene, entra por la puerta que es Yeshua, entra por la puerta y a través de Yeshua la gente puede llegar al Padre. Él es el mediador, ¿verdad? Antes no había mediador. Pero ¿sabe qué? En la Torá dice que estaban esperando al mediador. ¡Aleluya! Estaban esperando, el pueblo esperaba. Pese a que el pueblo hizo lo malo, el pueblo sabía, Moisés sabía que venía uno después que él. Que iba a venir uno después que él y dijo a él escuchad, a él oírlo. ¡Aleluya! Sabía Moisés que venía el Mashiach. ¡Aleluya! Entonces a través de Yeshua, a través de Cristo, nosotros vamos al Padre. Y el camino que estaba acá, que era la Torá, aleluya, se cambia para acá. Entonces ahora usted entra por Yeshua, va al Padre, pero tiene un camino. ¿Entiende? Pero tiene un camino. No es posible que no haya un camino. Si Yeshua dijo, yo soy el camino. Y el camino está establecido desde antes. Desde antes, siempre, porque Dios no cambia. Si Dios dijo que el sábado, que el Shabbat era su día, era el día de reposo, era el día de descanso, era el día del Señor, aleluya. Si Él dijo eso, ¿quiénes somos nosotros? ¿Con qué autoridad cambiamos las formas que Adonai estableció? Eso es una mentira, aleluya. Debemos restaurar la verdad de Dios. Debemos ir restaurando la verdad de Dios paso a paso en nuestras vidas y de quien quiera venir a la Escritura, de quien quiera venir a Yeshua. Qué mejor evidencia, amado hermano, que el tratar de estar restaurando su verdad, su palabra, aleluya. Qué mejor evidencia.